Hola, hola, yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida. En esta ocasión te voy a compartir cómo hacer un tricotrin manual desde casa. Esta es una herramienta para tejer cordones con una técnica conocida como cordonería francesa, ideal para hacer pulseras, bisutería y decoración para infinidad de proyectos. El primer material que necesitamos es alambre. Yo estoy ocupando alambre del calibre número 20, que es resistente pero delgado. Como base para el tricotín, voy a utilizar un tubo de cartón y el último elemento para esta herramienta es cinta adhesiva. Puede ser cualquiera, cinta transparente, aquella que se conoce como masking tape e incluso cintas decorativas. Lo importante es que tenga buena adherencia y sea resistente. Como mencioné antes, la base de esta herramienta será un tubo de cartón. Aunque se ve delgado, este cartón es resistente y es un punto importante a considerar, pues al ser la base necesita estar firme. Yo he recortado el exceso para dejar un alto de aproximadamente 5 centímetros. Es momento de manejar el alambre. Este lo voy a doblar para simular una horquilla. El calibre que estoy ocupando es el número 20 y es fácil de moldear con las manos, pero sin duda queda mucho mejor con ayuda de pinzas. Y esta figura, similar a una horquilla de cabello, es el punto ideal para nuestra herramienta. Esta pieza la voy a hacer 4 veces. Y a partir de aquí, con cinta adhesiva, voy a sujetar esas piezas metálicas por el contorno del tubo de cartón. Para este modelo en específico, donde hay 4 piezas metálicas, se debe de colocar una enfrente de la otra y así conseguir una especie de 4 puntos cardinales. La alineación de estas piezas debe de ser perfecta, pues esta nos va a conseguir puntos estables y mejorará el aspecto de nuestro cordón cuando estemos tejiéndolo. Para asegurar la pieza debe de haber bastante cinta adhesiva, no solo por donde se va a guiar el espacio entre cada una de las piezas de metal, también en la punta de estas para evitar que pueda lastimarnos al estar manipulando la herramienta. Con las puntas ya aseguradas, es momento de dar el toque final. Doblar un poco la punta de esta pieza metálica. Debe de haber una pequeña inclinación hacia afuera. Este pequeño cambio será la clave para facilitar el tejido al estar utilizando el tricotín. Este modelo permite un cordón grueso y se podría decir que hemos terminado. Te voy a mostrar una segunda opción si es que no encuentras este alambre, y la alternativa son horquillas para el cabello. Al igual que con el modelo anterior, utilizaré un cartón resistente, pero en esta ocasión el cilindro será más pequeño. Igualmente, las horquillas se colocan una frente a otra, buscando que queden alineadas. Y con la cinta adhesiva se aseguran las piezas para que éstas no se muevan. Aunque las horquillas ya tienen una punta de goma para evitar lastimar, es ideal cubrir con cinta adhesiva las puntas y de esta forma aseguramos evitar movimiento y cualquier accidente que pueda ocurrir. Ahora ya tenemos dos modelos de un tricotín manual. La diferencia es el tamaño y esta nos permite poder tejer distintos cordones, tanto en grosor como en textura. Para comenzar el tejido de este cordón, introducimos la punta del estambre por el interior del cilindro, dejando una parte hacia afuera. A partir de aquí, rodeamos cada pieza de metal de derecha a izquierda, hasta formar un primer cuadro. Este sería el primer punto. A partir de aquí, la lana cubre en un segundo nivel, simplemente pasando por encima. Y con un ganchillo tomamos la primer curva y la subimos por encima de la que acabamos de realizar.
Este proceso se realiza en cada una de las piezas de metal, que en este momento funcionarán como ganchos. La curva en estas piezas metálicas hace más sencillo el poder mover la hebra con libertad, sin que ésta se salga de la herramienta. Y así se puede continuar rodeando una y otra vez estas piezas. Mientras más se avanza repitiendo este paso, por la parte de abajo de la herramienta comienza a salir el cordón. El grosor de este cordón va a depender de qué tan gruesa es la hebra o la lana. Para probar la segunda herramienta, que es más pequeña, voy a utilizar una lana más delgada, igual atravesando la lana por el cilindro y rodeando de derecha a izquierda cada una de las horquillas. Cuando he terminado, solo se coloca la hebra por encima de la anterior. Y para facilitar el proceso se puede dar la vuelta completa. Llegando al punto inicial, es momento de utilizar el gancho, llevando la primer línea de la hebra por encima de la horquilla y pasando hacia atrás, repitiendo este paso por todas las horquillas y dando varias vueltas para ir generando un cordón. Podemos tensar el hilo por abajo para ir jalando y facilitando el tejido, suponiendo que se ha conseguido el largo deseado en el cordón. Es momento de retirarlo para sellarlo. Cortamos la hebra o el estambre. La hebra que quedó suelta pasará por cada uno de los pequeños arcos que quedó anteriormente, dando un punto simple como nudo para atar esta hebra y que no se suelte. Con ayuda del gancho o incluso una aguja de canevá, atravesamos la hebra por la mitad del cordón. Al estirar el cordón, el sobrante quedará oculto en el interior de este y no se verá ningún hilo suelto. ¿Y para qué podemos ocupar estos cordones? Bueno, el límite es la imaginación. Podemos hacer piezas decorativas con alambre como base e incluso algunos proyectos que hice anteriormente, como es un llavero con cordones. En este proyecto el llavero lo tejí con el gancho, así que ahora te ofrezco una segunda forma de hacer cordones súper fácil. Otro tipo de proyectos que podemos hacer con este tipo de cordones son letras decorativas, decoraciones navideñas para Halloween e incluso flores. Realmente hay una gran variedad de proyectos a realizar. Por mi parte es todo por ahora y nos vemos en un siguiente video. Si tienes alguna duda, nos vemos en los comentarios y mientras tanto, yo te deseo días felices, muy felices y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!